Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero darles una muy bienvenida a este segundo video charla psicoeducativa. Y el tema que nos convoca hoy es crisis de angustia o también conocido como ataques de pánico. Pero antes de continuar me quisiera detener solo unos segunditos para darle las infinitas gracias a todas las que participaron en el primer video, tanto con sus comentarios como las veces que compartieron, todas las visualizaciones que tuvo el primer video. En verdad fue un éxito y todo gracias a ustedes, por supuesto. Bueno, partimos entonces. Como siempre, lo primero, tenemos que saber qué es una crisis de angustia o un ataque de pánico. Y para definirlo, me gustaría detenerme en lo que describe el DSM-4, que es el manual diagnóstico de la Asociación Americana de Psicología. Según este manual, una crisis de angustia o ataque de pánico forma parte de los trastornos de ansiedad y consiste en la aparición súbita de miedo o malestar intenso que va acompañado de 4 o más de los siguientes síntomas. Síntomas que inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 minutos. ¿Cuáles son estos síntomas? A continuación, antes de nombrarlos, las voy a dejar con una gráfica para que los vayan visualizando con más detención. Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo, falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales que pueden venir acompañadas de diarrea, inestabilidad, mareo o desmayo, desrealización o despersonalización, que es esta sensación de irrealidad o estar separado de una misma, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, parestesias, que es la sensación de entumecimiento u hormigueo en una o más zonas del cuerpo, generalmente sucede en el rostro y en las manos, y por último, escalofríos o sofocaciones. Entonces, resumiendo un poco esta primera parte, nos podemos dar cuenta que para poder detectar con mayor precisión si estamos o no frente a una crisis de angustia, tenemos que fijarnos en 3 características principales. La primera es que se trata de un malestar o un miedo intenso. Segundo, este malestar o miedo intenso tiene que ir acompañado de 4 o más de los síntomas que ya revisamos. Y tercero, viene de manera abrupta y brusca. Y dentro de ello, los síntomas alcanzan su pic máximo de intensidad dentro de los primeros 10 minutos, ¿ya? A ver, esto no significa que exactamente dure 10 minutos, ya que inclusive una crisis de pánico puede extenderse hasta 30 minutos o una hora. Lo que no significa que estemos 30 minutos o una hora en el mismo nivel de intensidad. O sea, en los 10 minutos alcanzamos este pic y luego, si dura media hora, dura una hora, la intensidad de esos síntomas va a ir disminuyendo hasta que finalmente cese. Ahora, súper importante en lo que hemos conversado hasta ahora es el diagnóstico diferencial para estar seguras que estos síntomas no corresponden a una enfermedad orgánica, ¿ya? Tales como, una enfermedad orgánica que lo justifique en el fondo, tales como hipertiroidismo, arritmia, cardiopatía coronaria, etc. Bueno, y por otra parte, la crisis de pánico además puede coexistir con otro tipo de trastornos, tales como el trastorno obsesivo-compulsivo, la fobia social, la fobia específica, la depresión, etc. Inclusive la ansiedad generalizada también, entre muchos otros. Bueno, un antecedente bien importante, de acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que una de cada 20 personas sufre o sufrirá en algún momento de su vida una crisis de angustia o un ataque de pánico, ¿ya? Esto se los comento para que se den cuenta que no es algo completamente anormal, o sea, es más normal de lo que pensamos sufrir uno de estos episodios. También en algunas personas puede existir alguna predisposición a sufrir este tipo de crisis, y esta predisposición tiene que ver con un componente genético o hereditario y también con el consumo de sustancias tóxicas como el alcohol y las drogas, lo que podría en el fondo explicar la tendencia mayor a sufrir este tipo de crisis.
Ahora bien, por otra parte, el manual diagnóstico DSM-4 propone clasificar los ataques de pánico en función de si la persona tiene o no conocimiento de los desencadenantes de la crisis. A continuación las voy a dejar una vez más con un pequeño gráfico para ir revisando estos 3 tipos de crisis de angustia o ataques de pánico. En esta primera clasificación, las crisis no están relacionadas con estímulos situacionales, por los que su inicio no está asociado a desencadenantes ambientales que les justifique, por ende surgen sin ningún motivo aparente, siendo imposible poder asociar la crisis con algún evento en particular. En esta segunda clasificación, las crisis sí están determinadas situacionalmente y se desencadenan por estímulos ambientales. Por ende, la crisis aparece casi exclusivamente justo después de la exposición o anticipación de un desencadenante ambiental o de un estímulo. Por ejemplo, en las fobias específicas, como en la aracnofobia, podría aparecer precisamente al exponerse a ver una araña directamente. Y de manera anticipatoria, si esta persona tiene fobia a las arañas, el solo hecho que le inviten, por ejemplo, a pasear a un cerro, sabiendo que probablemente vaya a encontrarse con arañas, también esto puede desencadenar anticipadamente la crisis de angustia. En esta tercera y última clasificación, la crisis de angustia están más o menos relacionadas con una situación determinada, por ende están situacionalmente predispuestas. Aquellas en las que tienen simplemente más probabilidades de que aparezca cuando el individuo se expone a cierto estímulo o desencadenantes ambientales, aunque no siempre exista dicha asociación con el estímulo ni tampoco siempre el episodio aparezca inmediatamente después de exponerse a la situación. Por ejemplo, es más probable que la crisis aparezca al conducir, pero a veces el individuo puede llevar su auto sin aparecer ninguna crisis de angustia, o bien puede esta surgir media hora después de estar conduciendo. En esta oportunidad nos vamos a detener en los ataques de pánico, crisis de angustia de la primera clasificación, los genuinos o espontáneos, ¿ya? Hay que entender que este tipo de crisis no responde a un estímulo externo en particular. Por eso es que viene de manera súbita y muchas veces en el lugar y momento más inesperados. Ahora, ¿a qué responde entonces si estamos diciendo que no hay un estímulo externo que lo explique? Y algunas teorías, algunos estudios han llegado a la conclusión de que probablemente respondan a una sobrecarga mental y emocional que se vincula con las experiencias o vivencias que no hemos logrado integrar de manera adecuada. Esto es, experiencias y vivencias donde hemos reprimido una serie de pensamientos, deseos, emociones y sentimientos de los cuales no logramos hacernos conscientes, quedando toda esta información o todo este contenido reprimido en nuestro inconsciente. Ahora, ¿cómo funciona la represión? Y para eso quisiera definirles un poquito de qué se trata esto. La represión es parte de muchos otros mecanismos de defensa propios del ser humano y que consiste en expulsar de la conciencia todos aquellos deseos, sentimientos y o pensamientos que rechazamos. Y es por ende entonces una estrategia interna para hacer inconsciente todo el contenido mental y emocional que es inaceptable o intolerable para nosotras. Por ende, la crisis de angustia o ataque de pánico viene a ser una manifestación de los deseos, de los sentimientos y o pensamientos que hemos reprimido, encontrando en los síntomas una forma alternativa de liberación y descarga que no ha sido posible por la vía consciente. Dicho esto, entonces es que es sumamente importante atender a tiempo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones, darle un espacio para analizarlo, para poder integrarlos de manera adecuada frente a las experiencias y las vivencias que tenemos, porque si no ocurre esto, cuando reprimimos, guardamos, negamos una realidad o un sentimiento, todo esto no desaparece simplemente por el hecho de reprimirlo o de negarlo, queda en nuestro interior, alojado, como les dije, en nuestro inconsciente. Pero cuando acostumbramos a guardar y a reprimir mucho de ese contenido, sucede que en algún minuto, digamos, nuestra capacidad para guardar todo ello llega a su límite, entonces en
explota, por decirlo de alguna manera, y en esta explosión, entonces, ve la vía de escape a través, en este caso, de los síntomas de una crisis de angustia o un ataque de pánico. Ahora, no se desesperen, esto que hemos hablado hasta ahora no significa que los ataques de pánico no puedan ser controlables o no puedan ser eliminados. Buenas noticias, sí pueden controlarse y también pueden ser eliminados. A ver, lo que no se puede controlar, eso sí, es el que venga, ¿ya? Vale decir, como dijimos en principio, cuando vienen simplemente, vienen de repente, de manera súbita y no podemos advertirlo. Pero ya que nos pase una vez, podemos prever que no vuelva a suceder y tener ciertos cuidados. Entonces, bueno, el primer cuidado, como les decía al principio, es aprender a poder comunicar, expresar lo que nos sucede. Y segundo, bueno, aparte de comunicar y expresar, también a aceptar lo que nos sucede o lo que sucede alrededor de nosotros. Y segundo, ya si estamos en la crisis de pánico en sí y nos encontramos a solas, una forma de poder controlar los síntomas o poder calmarnos a nosotros mismas es ojalá tendernos en algún sillón o sentarnos en alguna silla, tendernos en alguna cama y tratar de relajar todo nuestro cuerpo y comenzar a respirar. No con el pecho, eso sí les recomiendo, ojalá llevar el aire hacia el diafragma o hacia la parte del estómago, dado que uno de los síntomas de la crisis de pánico es que se nos aprieta mucho la parte del pecho, entonces obviamente se nos dificulta que el aire pase por acá. Entonces si intentamos forzar, digamos, la respiración en esta zona, nos vamos a angustiar aún más. Por eso hay que respirar suave, pausadamente, intentando dirigir mentalmente el aire hacia la zona baja. Y si estamos acompañados, ya sea en un lugar público, en una fiesta, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, este tip, digamos, es para las personas que vean a otras sufriendo este tipo de crisis, es muy importante la contención. También pueden ustedes mismos ponerse al lado de esta persona y ayudarle a respirar. O sea, si tú estás asistiendo a una persona que le ocurre esto, tú comienzas a darle las pautas para que respire pausadamente y esta persona te vaya imitando y mientras también lo haces, aparte de la contención, digamos, emocional, es muy importante la contención física, que la persona se sienta sostenida, que no está solo, que no le va a pasar nada. Otro tips muy útil, por ejemplo, si nos vienen estas crisis y estamos solos, es tratar de desviar la atención que estamos teniendo en ese momento en los síntomas o en el pensamiento o creencia de que nos vamos a morir en otra actividad o en otro foco. Por ejemplo, si estás con tu celular cerca, pon música, intenta escuchar la música, cantarla, tatarearla, seguir esa música. Puedes contar en voz alta, puedes mirar algún punto fijo o algún objeto y fijarte en sus detalles. Aquí lo primordial es distraer el foco de atención en los síntomas en otro foco distinto. Inclusive si estás acompañado, y este tip es para las personas ya que asisten, digamos, a alguien que sufre de una crisis, también ustedes pueden dar ese soporte de intentar ayudar a que la persona cambie su foco de atención de los síntomas a otro. Entonces también le pueden ayudar poniendo una música, contando juntos algo. Inclusive puedes pedirle a la persona ponerte frente a ella y decirle que te mire directamente a los ojos y que se fije en todos los detalles internos. Cualquier cosa, en el fondo, sirve que distraiga a la persona de sus síntomas. Ahí yo les doy estos ejemplos, pero ustedes pueden quizás también generar o crear otras cosas. Pero básicamente es eso, sacar nuestro foco de atención de ahí en otro, para que la sensación de estos síntomas no sea tan angustiante y de esta manera hacer que este pic, ¿cierto?, que se alcanza en 10 minutos, ojalá se disminuya y no estemos todo este rato sufriendo con los síntomas. Y entonces ahora, ¿qué hacer cuando las crisis de angustia o ataques de pánico suelen ser algo más bien recurrente en nosotros, nos pasan de manera más seguida y eso obviamente nos comienza a alarmar? Bueno, por supuesto que los tips que anteriormente pueden servir, pero cuando nos damos cuenta que estas se repiten y se repiten y se repiten, entonces hay que ponerse alerta y esto quiere decir que, como hablamos antes,
todo esto que hemos reprimido, que no hemos guardado, algo nos quiere decir, algo muy importante. Y si se siguen presentando los síntomas, quiere decir que no bastó con que estos escaparan a través de todas estas molestias, sino que debemos ir mucho más profundo. Y para eso, dentro de las terapias psicológicas, una de las que ha tenido más éxito comprobada frente a las crisis de angustia y ataques de pánico es la terapia cognitivo-conductual, pero no sola, también acompañada de un tratamiento farmacológico con algún psiquiatra. Bueno, chicas, hasta aquí llega hoy nuestro segundo video charla. Al igual como las invité en el primero, por favor, si les queda alguna duda, tienen alguna consulta, lo pueden hacer escribiendo abajo en los comentarios de este video, enviando un inbox, inclusive se dan cuenta, aquí abajito va a comenzar a pasar una barra con información de contacto. Así que, chicas, muchas gracias por verme nuevamente y finalizando, ya les voy a informar de qué se trata nuestro tercer video charla. Así que las espero sus comentarios, espero su participación nuevamente y les mando un gran abrazo y que tengan un muy lindo día. Besos, chao, chao.